Quiero leer un artículo de Javier Lepkovich. Guzmán criticó la idea oficial de que la Argentina puede ser como Australia. El Banco Central y el Ministerio de Economía se manejan con una pobreza conceptual alarmante. Cuando el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, asistió a la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, desarrolló un solo concepto: que el gobierno había terminado con el populismo y que ahora la Argentina pasaba a ser un país creíble para atraer inversiones. Eso no ha funcionado nunca en ningún lugar del mundo. La crítica a la gestión de la economía macrista proviene del economista Martín Guzmán, mano derecha del premio Nobel Joseph Stiglitz. Guzmán es investigador y docente en Columbia, Nueva York. Y allí presenció la presentación del programa económico del gobierno por parte de Prat-Gay el pasado 10 de octubre. El resultado de ese encuentro y la gestión observada este año fue, según su visión, alarmante. Guzmán participó de una jornada de debate organizada por Gestar PJ y la Mesa de Economía del Movimiento Evita junto a Silvina Batakis, ex ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y a Pablo Chena, investigador del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, CEIL CONICET. La condición primera del esquema de desarrollo es la del pleno empleo. La economía debe manejarse de manera tal que genere empleo para todos los sectores de la población. Eso implica que haya trabajos para los 13 millones de personas que no cuentan con entrenamiento. Además, el esquema debe propiciar el cambio productivo y debe ser consistente en lo macroeconómico. Entonces, la búsqueda del equilibrio pasa por contar con los sectores que generan divisas y mejoran el horizonte macro, pero que no resuelven el tema del empleo, como la soja, junto a sectores que generan empleo y consumen divisas, la industria. Y por último, los sectores que generan cambio tecnológico pero solo ofrecen oportunidades de empleo a los sectores con alto nivel de entrenamiento como el software, definió Guzmán. Uno de los puntos en los que se centró la crítica de Guzmán fue el Plan Productivo Nacional, según el cual el gobierno se propone seguir el modelo australiano de desarrollo. A esto me refería yo cuando hablaba de Australia. Quería hacer este paralelo con lo que el gobierno pretende para la Argentina. A lo largo de este año el gobierno mostró mucha miopía y pobreza conceptual en diversos frentes. El llamado Plan Productivo Nacional es reflejo de ello. Australia y Argentina son dos países muy diferentes en cuanto a riquezas, estructura demográfica y social. Australia tiene 22 millones de personas y la Argentina 40. En realidad ya hay estimaciones de que en este momento ya tenemos 44 millones de habitantes, por lo menos. Australia es un país exportador de materias primas sin gran desarrollo industrial, en donde el sector de servicios alcanza para incluir laboralmente a toda la sociedad, que además está muy bien entrenada. En Argentina, en cambio, la destrucción de la industria implicaría un efecto de exclusión muy fuerte. Tal vez la economía en un escenario así crezca, pero no al servicio de la gente. De vuelta, yo vuelvo a decir que la cultura es la institución clave de la economía y hay dos instituciones importantes pero que no son claves, como es el mercado y el Estado, y que tanto el Estado como el mercado deben servir a la cultura, es decir, al hombre. Durante fines de los 70 y los 90 también se aplicaron políticas de exclusión con un rostro muy alto. Hoy mucha gente no está en condiciones de acceder a un entrenamiento básico que le permita tener un buen empleo. Fíjense qué interesante, está hablando de la dictadura militar y el menemismo. Durante los 70 y los 90 también se aplicaron políticas de exclusión con un costo muy alto. Hoy mucha gente no está en condiciones de acceder a un entrenamiento básico que le permita tener un buen empleo, desarrolló Guzmán. El economista de la Universidad de Columbia también se mostró crítico de los últimos años de la gestión kirchnerista, por considerar que se tensionó demasiado el escenario macroeconómico. La ex ministra de Scioli, Silvina Batakis, remarcó que el gobierno no entiende que el mundo está en una posición netamente vendedora, de manera que abrir la economía en este contexto no equivale a vender más, sino a perder muchos puestos de trabajo
o a que no se generen los empleos que podrían generarse. Además, indicó que a lo largo de este año se observa que una puja de poder entre el sector financiero y el agro que se expresa en el tipo de cambio deseado. En ese contexto, la industria nacional es un convidado de piedra. En tanto, el investigador del CONICET, Pablo Chena, describió al gobierno de Macri como la revolución de los ricos, caracterizada por la negativa de este sector a pagar impuestos. El problema en la Argentina es que los ricos no tienen modelo de desarrollo, no tienen un proyecto de acumulación. Por eso el excedente de los sectores de mayor rentabilidad, agro, bancos y minería, se fuga y vuelve como deuda externa. Con la deuda, los ricos logran cobrar intereses al Estado. En consecuencia, se debilita el Estado, que se convierte en deudor. El debilitamiento equivalente a pérdida de soberanía. El debilitamiento equivale a pérdida de soberanía, que implica que el Estado se acopla ciegamente a lo que marca la División Internacional del Trabajo, es decir, una inserción silenciosa en las cadenas de producción de las empresas multinacionales. Por eso, en la concepción del macrismo hay sectores viables y otros inviables. En este esquema, el horizonte es de una precariedad laboral del 50% de la fuerza de trabajo, como ocurre en los países de la Alianza del Pacífico, y la destrucción de entre el 20 y el 30% de los trabajos en el país. Y esto lo podemos ver en el gobierno, la puja que hubo. Este año que pasó, el macrismo endeuda a la República Argentina en alrededor de 50.000 millones de dólares. Y vuelvo siempre a hablar de la deuda externa porque si no, no se entiende. ¿Qué crítica hacía Melconian a esta actitud? Melconian decía a esto y a que la liberalización financiera con una tasa de interés por las nubes como son las LEVAC, creando una burbuja, porque las LEVAC son una burbuja, toda esta liberalización financiera estaba generando deuda externa. Con la deuda externa estamos pagando gastos corrientes. Para que se den una idea qué significa esto, enero, febrero y marzo del año 2014, la Argentina paga, el Estado Nacional le paga las pensiones, las jubilaciones, las pensiones no contributivas y los sueldos de los empleados públicos con deuda externa. Y que vence alrededor de julio del 2018. Es decir, para mitad del año que viene vamos a estar pésimo. Además de eso, estamos tomando deuda para pagar salarios, para gastos corrientes y para pagar los intereses de deudas adquiridas en periodos anteriores. Es una locura. Esta crítica que hacía Melconian a este modelo, le costó la renuncia. Y Pratt Guy, que sabía que el dólar estaba bajo y que quería devaluar, Pratt Guy, cuando quiso devaluar, se cruzó con los negocios que está defendiendo el presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, hijo de Adolfo Sturzenegger, que formó parte del equipo económico de Angelos en Córdoba, el radical Angelos. Adolfo Sturzenegger, cuando se cruza con Pratt Guy, porque la Argentina, la inflación que hubo en el año 2016 licuó la tasa de devaluación que se aplicó en el 2015 y el 2016. Quiere decir que la Argentina está como si no hubiera devaluado. Es decir, que la Argentina tiene que volver a devaluar.
Pero ¿qué pasa? Si la Argentina vuelve a devaluar, arruina el negocio de las LEVACs. El negocio de las LEVAC funciona así y solo si mantengo el dólar entre 16 y 18 pesos. Donde se dispara por arriba de 16, el negocio de las LEVAC deja de ser tan atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que ir Prat-Gay, porque hace la apertura económica con tipo de cambio sobre el evaluado. Eso es un acto criminal, eso es dar ventaja. Entonces Prat-Gay se tiene que ir, porque se cruza, y Melconian también. ¿Por qué? Porque los dos se cruzan con los negocios que está defendiendo Sturzenegger. Pero además, el sector agropecuario, la sociedad rural quiere una devaluación, una nueva devaluación. Y en este sentido, está perdiendo la pulseada contra el sector financiero del gobierno. Así que, presentado un poco más este escenario, vamos a un corte musical, volvemos y seguimos desarrollando cuestiones económicas recientes.